Bien. Ya hemos hablado en la clase anterior más o menos definiendo lo que era imagen digital y comparándola con lo que es analógica. Vamos a tratar de, en esta clase, hablar sobre la digitalización, proceso que se sucede en cualquiera de las modalidades, no importa si es un equipo de resonancia o un equipo de radiografía convencional que utilice un CR, por ejemplo, un chasis CR, una pantalla radioluminiscente. Cualquiera de ellas produce el mismo proceso de digitalización para la matriz que utiliza. ¿Ah? Obviamente todo depende de la matriz que utiliza la modalidad. No todas las modalidades utilizan el mismo rango de matriz. Es decir, no todas las imágenes que se realizan o que se generan con un tomógrafo, un resonador o una placa convencional tienen la misma matriz. Todo depende de la modalidad en la que estemos trabajando. Básicamente es la transformación de toda la información que aporta la imagen en valores numéricos que corresponden a la localización de cada píxel en la matriz y el nivel medio de gris que pertenece a cada uno de ellos. ¿Tá? Tiene tres pasos fundamentales: el muestreo, la cuantificación y la codificación. ¿Tá? Y como sabrán, el muestreo es básicamente la lectura de la información que en el caso de la radiografía son perfiles de atenuación que se van generando y que se van obteniendo con un receptor determinado. No importa si es, por ejemplo, un panel plano en radiología convencional o un detector en un tomógrafo. ¿Ah? O la combinación de la información que se puede generar por el eco que se produce en una resonancia. ¿Tá? Básicamente es dividir la señal analógica, esta señal que viene como un continuo, ¿tá? Con una determinada variabilidad de amplitudes de onda, ¿tá? Con determinadas amplitudes cada onda. En varios fragmentos son muestras de intensidades propias. ¿Tá? Dependiendo de la matriz en la que nosotros queremos generar, van a haber una determinada cantidad de niveles de grises que se van a utilizar para eh, asignar este nivel de gris o un nivel de gris determinado a un determinado segmento o fragmento dividido en el muestreo. ¿Tá? Eh, Consiste en dividir en varios fragmentos, como le dije, o muestras, también se le llama, de intensidades propias. La frecuencia con la que se divide la señal se denomina frecuencia de muestreo. Esta puede ser mayor o menor dependiendo de la matriz que tenemos que generar. Si los tiempos de medición están muy alejados respecto a las alteraciones más frecuentes, un fenómeno de corta duración no podrá ser visualizado. En este caso, no habrá suficiente muestra o hablamos de submuestreo. Por lo tanto, la señal digitalizada no será fidedigna. Quiere decir que, en criollo, básicamente toda configuración de muestreo tiene un mínimo, es decir, un mínimo de frecuencia de muestreo, es decir, un mínimo de velocidad de muestreo. No podemos ir por debajo de esa velocidad de muestreo porque la muestra que nosotros tenemos puede ser muy baja y no nos da como para rellenar la matriz que nosotros queremos rellenar prácticamente, ¿verdad? Entonces, básicamente, el tamaño de la muestra se va a estar determinado, como le dije, por la matriz, por el número de muestras en dirección horizontal, por el número de muestras en dirección vertical, básicamente por la grilla. ¿Ah? Y luego que nosotros tenemos los segmentos, basándonos, por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz de 512 por 512, vamos a dividir la señal analógica en 512 fragmentos posibles, en el cual cada fragmento tiene una amplitud determinada que se va a estar correlacionada con el perfil de atenuación que sufrió en ese punto esa onda. ¿Tá? Porque es una onda con una determinada amplitud de señal, de una señal que viene de un punto determinado, dependiendo de cómo es la localización de la lectura.
Por eso la lectura no es aleatoria. La lectura tiene un orden de cómo es que lo hace, por ejemplo, en un CR. O, por ejemplo, en un tomógrafo sabemos muy bien de qué detector, a qué altura, en qué giro del tubo detector obtenemos una determinada señal. Entonces sabemos por sí sola, con la información que obtenemos analógica, la localización de esa señal y su amplitud. Bueno, una vez que tenemos, basándonos en la matriz, puede ser 512, 1024, 256, tenemos la cantidad. Con esto tenemos la cantidad de pedacitos que tenemos que hacerlo, qué amplitud tiene cada uno de esos pedacitos, qué amplitud máxima tiene cada uno de esos pedacitos, que se va a correlacionar con la intensidad o con la atenuación que sufrió los fotones en ese punto y la localización espacial dependiendo el lugar de donde se obtuvo. ¿Ah? Luego lo que se viene es la cuantificación. Básicamente la cuantificación determina el número de valores diferentes que pueden ser atribuidos a la muestra y que se expresan en bits. Básicamente esto nos dice la muestra en cómo, cuántas muestras vamos a tener, pero en realidad ya sabemos porque la matriz está ya predeterminada. Lo único que estamos haciendo acá en la cuantificación es darle valor a todo. ¿Ah? Y bueno, ¿qué es un bit? Bueno, un bit básicamente constituye la base del tratamiento de la información y de la transferencia en datos digitales. ¿Ah? Por eso todos tienen que sufrir este proceso, porque estamos hablando de que para que se digitalice, como lo dice la palabra, perdonen mi voz que ya no está está media afectada ya. Eh, Básicamente lo que nosotros queremos hacer es ver algo analógico de forma digital y que se pueda, en todo caso, a posterior, poder modificar, compartir, ¿no? Enviar, mucho proceso que nosotros solamente lo podemos hacer en forma digital y no analógica. Los, un- Todos los ordenadores, todos los sistemas informáticos utilizan este código binario, ¿tá? Que es la base del tratamiento de la información y la transferencia de datos digitales para comunicarse entre sí. ¿Tá? Los dígitos binarios representan exactamente dos estados, como ya sabemos, prendido y apagado, on-off, 1-0, básicamente, y es la representación de uno de estos dos estados, básicamente el bit. ¿Ah? El bit significa dígito binario, ¿ah? Y la unidad de información más pequeña que podemos encontrar en los sistemas informáticos. Y bueno, no hay nada más pequeño que un bit. ¿Ah? Entonces, hoy en día, hasta que no existan los computadores cuánticos, es como todo sistema informático se comunica. Y no entiende nada que no sea entre unos y ceros, básicamente. Y más o menos las correspondencias en bits con la cantidad de valores posibles de muestras que podemos obtener, la vemos en este cuadrito. Si tenemos 256 valores de bit posible, son 8 bits o 2 a la 8, 2 a la n valores posibles de la muestra. ¿Tá? Eso corresponde a 256 valores posibles de muestra para una matriz de 256. Lo mismo para una de 512, 2 a la 9, una de 1024, 2 a la 10 y así sucesivamente, 12 bits, 16 bits, etcétera. ¿Tá? Cuanto más bits, mayor son la cantidad de valores posibles de la muestra y con esto los niveles grises que se pueden utilizar para la matriz. Obviamente que en los sistemas informáticos que se utilizan para radiología y las imágenes en radiología no van más de 12 bits, ¿ah? Preferentemente. Bien, Profe, ¿puedes repetir un poco lo que dijo que se me desconectó? ¿cómo? ¿Qué parte? Lo de los bits. Nada, lo que le decía, que el bit de la unidad más básica que existe en informática corresponde a un 1 y un 0, o on-off, o prendido apagado, ¿ah? Eh, o verdadero o falso, como vos quieras. Es la forma de cómo los computadores o como todo sistema informático se comunica hoy en día, hasta
que no tengamos computadores cuánticos y no encontremos la manera de solucionar el tema de los computadores cuánticos, no tenemos que seguir acostumbrando a esto. Básicamente, la correspondencia de valores de grises que podemos obtener en una imagen y los bits lo vemos en este cuadrito que se los puse al final, donde 256 valores de grises, que para una matriz de 256 se corresponde a 8 bits, por ejemplo. Un bit es 1 0. ¿Qué quiero decir 8 bits? Que 8 bits es 2 a las 2 a la 8. ¿Por qué 2? Porque son dos posibles soluciones, o 0 1, prendido apagado, on off. 2 a la 8 quiere decir que hay 256 valores posibles de la muestra, es decir, 256 valores posibles de grises que podemos tener en una muestra. Y así podemos seguir aumentando la cantidad de bits en base a la muestra que nosotros tengamos. Ahora, bit no es lo mismo que byte. ¿Sabes cuál es la diferencia? Bueno, los bits eh, usan principalmente, a ver, uno básicamente habla de la profundidad de color o la cantidad de niveles grises que podemos obtener. Y otro es su capacidad informática, es decir, cuánto ocupa de capacidad informática, de peso informático en un sistema computacional, porque estamos hablando de que no solamente esto es el proceso del dato en sí, de niveles de grises que podemos obtener con esa imagen, sino que tenemos lo que pesaría esa imagen en base a los bytes que pesa. ¿No? Entonces, eh, los bits, como a lo que quiero llegar es que los bits no utilizan o no se utilizan para reflejar la capacidad de almacenamiento que ocupa una determinada imagen, sino que los bits se usan principalmente para representar el consumo de datos, ¿tá? Y la velocidad de transferencia de estas imágenes. ¿Tá? Es decir, una imagen con más bits es más difícil de transferir, más pesada y más, consume más datos y más procesamiento para transferir esa imagen de un sistema informático a otro. ¿Ya? Y generalmente está correlacionado que cuanto más bits también, más byte puede pesar esta imagen, ¿verdad? Ahora, el byte se usa para describir las unidades de almacenamiento de datos. Dado que los ordenadores no procesan únicamente un puñado de bits para transferir, almacenan datos y los consumos de datos se representan en bytes. Un byte, ¿tá? Un byte, no un bit. Un byte equivalen a 8 bits, ¿tá? O un octeto del código binario, ¿tá? Entonces, un byte representa 2 a la 8, ¿tá? Bits, ¿tá? Es decir, 256 niveles de gris. ¿Qué quiero decir esto? Con una matriz de 256 niveles de grises, o 2 a la 8 bits, ocupa un byte. ¿Tá? Eh, entonces, el byte suele ser la unidad de memoria direccionable más pequeña para representar caracteres y, por ejemplo, una letra. ¿Tá? Y ahí podemos hacer terribles correlaciones de cuanto más bits, más byte, y así sucesivamente, como lo dicen acá en esta tablita. ¿Tá? Un bit es una unidad de datos, un bit de 0 y 1. En capacidad o cantidad de datos es un byte que equivalen a 8 bits. Un kilobyte son 1000 bits, ¿tá? Y 1024 bytes, por ejemplo. Y así sucesivamente podemos ir hasta los pronto bytes. ¿Tá? Ahora, un byte para lo que es la lectura informática equivalen a un octeto que se llama un octeto de binario. Una combinación de 8 números entre ceros y 1 que van a representar un determinado nivel de gris. Un determinado nivel de gris. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, en código binario para representar un determinado nivel de gris, entre 1 y 256, ponerle el valor 200, lo podemos determinar con una combinación
específica de entre ceros y uno, para diferenciarlo del resto. Uno cero uno cero cero uno cero uno. Por ejemplo, esto es un byte, que equivalen a 8 bits. ¿Está? Bien. Ahora, ¿qué pasa con las matrices? Van a depender mucho la matriz de la modalidad, lo que nosotros podemos ver con esta matriz o queremos ver. ¿Qué tan pequeño queremos ver? Y bueno, generalmente lo más pequeño que queremos ver o podemos ver es con matrices para mamografía, donde necesitamos ver cosas muy pequeñas, microcalcificaciones, eh, o calcificaciones que pueden ser de diferentes características, como las que les puse ahí, en palomita de maíz, algunas calcificaciones vasculares, que son justamente de algún torrente vascular, algunas calcificaciones que son más cutáneas, otras que son pleomórficas, heterogéneas, groseras, lo que ustedes quieran, pero siempre las microcalcificaciones son las más chiquitas que queremos ver. ¿Está? Eh, Aquí tenemos una matriz donde vemos algo de 1 milímetro, ¿tá? Con píxeles más pequeños y píxeles con una matriz más grande y una matriz más chica. Aquí con una matriz más grande vemos que la diferenciación bien de la estructura de eso que es de 1 milímetro es mejor que esta de 100 micras. ¿Tá? Entonces, si lo comparamos con radiología convencional, las mamografías, en radiología convencional, ¿qué vemos acá, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene este tórax? como si fuese un nivel en la cúpula diafragmática. Bien, es algo la cúpula diafragmática, eso sí, no es un nivel porque no es la densidad que tendríamos en un nivel hidroaéreo, si lo único que tenemos acá es aéreo, porque es, por eso lo vemos todo negro, no vemos líquido. Lo que tenemos acá es un neumoperitoneo. ¿Ah? Básicamente, cuando quieren evaluar un neumoperitoneo, generalmente lo que le hacemos nosotros los radiólogos son una de dos cosas, o un tórax de pie, de frente, o un abdomen de pie, de, de frente, o en PA como ustedes quieran, pero de pie, ¿está? Para ver justamente el diafragma separado del hígado, en este caso, por aire, ¿está? Que tenemos ahí, ¿está? ¿Y acá qué vemos? ¿Qué es esto? Una fractura. Es correcto, es una fractura. Esto es el codo. ¿Ah? Tengo una fractura que no está desplazada, pero pierde la continuidad de la cortical en cualquiera de ellas que está acá y aparte se ve todo el trazo. ¿Tá? Es muy clara la fractura que vemos. Ahora, ¿es necesario tener la misma resolución para ver esta fractura que para ver, por ejemplo, una calcificación en una mamografía? No. No, En, en realidad lo que nosotros queremos ver o lo que nosotros estamos buscando con el tamaño de nuestras matrices depende de lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, no es lo mismo la matriz para radiología convencional que para, por ejemplo, una mamografía. ¿Tá? Y por ende, los pesos de las imágenes de mamográficas son otro que lo de un tórax o un codo, ¿verdad? porque con una matriz pequeña, por ejemplo, en este caso como es la mama, o sea, podés ganar definición. Y sin embargo, si en una mama vas a utilizar una matriz grande, vas a perder definición. Por eso cada órgano lleva una determinada matriz, Claro, porque no es lo mismo en tamaño y en cuanto a la ganancia de información. claro. Acuérdense que no es lo mismo hablar de que matriz grande, ¿qué hablas cuando hablamos de matriz grande? Porque tenemos una mayor cantidad de píxeles. Acordate que cuanto más chiquitos los píxeles o la matriz, ¿está? Lo que ocuparía un píxel en una matriz, que sí es más grande, porque en realidad nosotros lo que tenemos es eh, cantidad de píxeles y tamaño de matriz. Entonces, cuando nosotros tenemos más cantidad de píxeles, quiere decir que para mi misma imagen yo tengo más cantidad de píxeles. Eso va a agarrar y va a dar mayor resolución a la imagen, ¿verdad?
Cuando tenemos 512, por ejemplo, en vez de compararla con una de 1024, las de 512 perdemos un poquito de resolución en la imagen, ¿tá? Y perdemos la definición de determinadas estructuras, ¿tá? La de 512 es una matriz más chica y la de 1024 es una matriz más grande, que se le dice, y es por la cantidad de píxeles que puede albergar en su matriz, ¿tá? Igualmente, acuérdense que cada píxel está implícita dentro de cada píxel la información de toda la imagen, ¿tá? Lo único que nos está representando es la amplitud máxima de ese pedacito que cortamos para ese muestreo, ¿tá? Pero en realidad, dentro de la información que recibe para un determinado píxel en una determinada posición, nos dice la amplitud máxima, el perfil de atenuaciones que sufrieron y la ubicación de ese punto en el espacio, ¿tá? Todo eso se hace cuando se hace todo este proceso, determinar todo eso, posición, nivel máximo de gris y determinar cuál es la matriz a utilizar. Entonces, como le dije, cuanto más pequeños sean los cuadraditos de ese píxel, mayor será la cantidad de información eh, que tenemos para tratar y archivar, pero siempre va a parecerse lo más real posible, ¿tá? Va a haber mayor cantidad de profundidad de color en bits, va a haber más peso de la imagen en bytes, porque van a ocupar más información, entonces prácticamente son más pesadas, pero mejor para el diagnóstico. ¿Qué pasa con la codificación? Bueno, la codificación, una vez que nosotros tenemos el muestreo, es decir, que dividimos en fragmentos toda la información que tenemos, que supimos reconocer la posición de cada una de estas muestras en nuestra grilla. Después que la cuantificamos, le dimos un valor numérico, basándonos en la matriz que tenemos. Lo que vamos a hacer es convertir estos valores numéricos que equivalen a un nivel de atenuación a un código binario que sea legible por los sistemas informáticos. Eso es la codificación. Básicamente lo que es convertir los números enteros en números o en código binario. Este es un esquemita de más o menos para ejemplificar lo que podrían hacer los convertidores análogo digitales, ¿tá? La codificación es bastante física, ¿tá? Es decir, no es que hoy en día, por más que nosotros tengamos un chip, adentro hay todo un sistema físico que genera una determinada transformación. Entonces, los convertidores análogo digital, que son los que codifican todo esto, son básicamente estructuras físicas que tienen determinados artilugios que hacen que un número determinado se convierta en un código binario, ¿tá? Que son básicamente plaquetas donde tenemos una cantidad determinada de capacitores y transitores, donde cada capacitor está precargado con una carga determinada que se equivale a un determinado nivel de gris, ¿tá? Entonces, entonces, por ejemplo, en este quemita que están acá abajo es el mejor para entenderlo mejor, ¿tá? Básicamente lo que hacen por ejemplo, en una matriz de 256, vamos a suponer que esta placa, que tiene capacitores con carga adentro y transitores, que son los que usan para transferir esta carga, tiene aproximadamente 2, 4, 6, 8 capacitores con una precarga. Y estos 8 capacitores se van a corresponder con niveles en bytes, ¿ah? Eh, un bit, 2 bits, 3 bits, y así sucesivamente, ¿tá? Hasta llegar a los 8 bits, ¿tá? Se va a corresponder a un bit, 2 bits, 4, 8, 16, 32, 128 y 256. El 256 no partimos del 256, partimos directamente del 128. El valor máximo
de mi matriz, generalmente no lo tenemos a nivel de capacitores. Siempre tenemos los subsiguientes. Si tuviéramos una matriz 512, el nivel 512 no lo tenemos. Partimos del nivel más bajo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos digitalizar el 109 en uno de esos cuadraditos, 109 de atenuación, una matriz de 256, el valor 109. Lo que hace es compara. Le asigna al valor 109 de la cuantificación un determinado nivel de carga. Y esa carga la compara con la del capacitor que le sigue. Tenemos 256, el que le sigue es el de 128. Una vez que lo comparamos, decimos, ¿es mayor o menor que la carga que viene? ¿Es mayor o menor que la carga que tiene el capacitor? Bueno, en este caso es menor, porque 109 es un valor menor a la carga que traspolada sería para un valor de 128 nivel de gris. Si es menor, siempre es así. Si el valor que llega es menor, y esto acuérdenselo, si es, el valor que llega es menor al que se le compara, sigue ese mismo valor y se compara con el subsiguiente capacitor. Entonces acá, por ejemplo, se compara con 128. Si es menor, se empieza a comparar ahora con 64. En el caso que sea mayor, ahí se resta, ¿tá? Se resta la carga del que llega con el capacitor que está. Entonces, ¿qué pasó? 109, lo comparé con 128, como es 109 menor a 128, mi valor en binario es 0. ¿Por qué? Porque no le resté, no resté nada. Entonces, quedó valor binario 0 y pasó al siguiente, que es 64. ¿Tá? Ahí sí resto porque 109 es mayor que 64. ¿Tá? ¿Cuánto me queda? 45. El valor binario cuando resto es 1. ¿Tá? El interruptor hace pasar la carga y se compara con el otro capacitor. 45 es mayor que 32, sí. Entonces se compara, se resta, nos da como resultado binario 1 y se sigue con el de 16. Ahora 13 es menor que 16, sí. No se resta. Si no se resta es 0. 13 es mayor que 8, se resta. Entonces 1. ¿Ah? Queda 5. 5 es mayor que 4, sí, se resta. Queda 1 y en valor binario tiro 1. Ahora comparo. 1 con 2 es menor, no se resta, queda 0. Ahora comparo, queda 1 con 1. 1 con 1, si comparo, da 1. No se restan, ni se suman, ni pasa de largo, pero son valores iguales. Entonces se pasa toda la carga y quedan 1. Siempre cuando el valor que está acá es igual al del capacitor, siempre el binario que tira es 1. Y esto lo hace en nanosegundos para un valor. Y él lo tiene que hacer para una matriz de 256. Constantemente. Siguiente valor, borra todo, vuelve los capacitores al mismo valor, se compara, pasa, te tira el binario, siguiente valor, te tira el binario, siguiente valor, te tira el binario, siguiente valor, te tira el binario. Y así con cada uno de los píxeles en nanosegundos te hizo toda una imagen. ¿Entienden? O sea, supongamos que el valor a codificar fuese 128, ponele, sería la Por primera ejemplo, resta 1 claro. y después todo 0. No, porque después yo lo que resto, yo comparo la resta. Por ejemplo, si fuera, claro, bueno, en este caso que tenemos acá, si el valor fuera 128, acá 128 con 128 no se resta ni se suma. Se pasa al siguiente. ¿Tá? Aquí sería 1, 128 y 128 se compara, es 1. Siguiente, ahora sí se compara con 64. 128 menos 64 son 64. ¿Está? Y ahí se pasa, y aquí si como este es mayor que este, se resta. Si pasa a 64 igual, que es 1. ¿Está? Acá cuánto quedaría. 64 menos 32 es 1. Quedan 32. 32 menos 16, 16 es 1. 16 menos 8 es 8, es 1. Y así sucesivamente. ¿Sí?
Exactamente. ¿Entienden lo que dice el compañero? Sí, se entendió. ¿Ah? En el caso, sería todo uno. Sería 128, acá se compara, es uno, y después sería todo uno porque siempre se resta. O se compara con el mismo valor. Si es el mismo valor, queda igual. Si es menor, queda cero. Y si es mayor, se resta y es uno. ¿Está? Teniendo esa regla, si yo mañana en un parcial les pongo un determinado valor acá, ustedes me tienen que sacar el binario que corresponde. Como ejemplo, ¿no? Creo que sería lo único que tendría que calcular en este semestre. ¿Está? Si tuviéramos una matriz de 512, tendríamos dos octetos. Dos octetos por cada uno de los valores. ¿Está? Pues nosotros empezamos a comparar arriba en 500, en lo que le sigue a 502. ¿Está? Y cada octeto es un byte. ¿Está? Eh, o 8 bits. Entonces, si tenemos dos octetos, son 16 bits o 2 bytes. ¿Ah? Esas son las equivalencias. Y así es como lo tienen que manejar. Si mañana le pregunto, les pongo este esquema, le digo que lo digitalicen y les pongo un valor binario determinado, el que yo se me ocurra, usted tiene que buscar cuál es el que le corresponde. Y si le digo que pesa un byte y es una matriz de 512, por ejemplo, no sería así, tendría que ser de 2 bytes, de 2 bytes. Pero si es algún valor como 128, sí, es 2 a las 8 bytes o un bit. Perdón, un byte o 8 bits. Ah, ay, perdonen mi voz que ya no quiere más nada. Bien, ¿entendieron? Profe, Acá? Sí, ¿podría repetir la última parte? sí, cómo no. Yo lo que les dije es que cuando tenemos matrices más grandes, cada 8 bits es un octeto. Es decir, es un octeto, son 8 valores diferentes o es la combinación de 8 números entre ceros y uno diferentes. ¿Ah? Eso es un octeto. Un octeto le llamo a estos 8 números que vemos acá. Octeto en binario. ¿Tá? El número binario sería este para este número. Si yo tuviera acá el valor, no sé, en una matriz de 502, el valor 400, ¿tá? Ya no pesaría un byte, ¿tá? Porque son más bits. La digitalización no empezaría en 128, empezaría mucho más arriba, ¿tá? Entonces, empezaría más o menos en casi 16 bytes, 16 bits. ¿Tá? Entonces, lo que le decía, un octeto, que son 8 bytes, 8 bits, perdón, es un byte. 8 bits es un byte. Byte. ¿Tá? Y eso es un octeto en binario. Si ya tengo una matriz más grande que de la de 256, son más de un octeto. Dos octetos son 16 bits o 2 bytes, ¿ah? Por cada número digitalizado. ¿Entienden? Sería como que a partir de 9 bits ya hablamos de dos octetos, hasta 16. Es correcto. A partir de 9 bits, el peso de la imagen por cada número, es decir, no es el peso de toda la imagen, sino que cada valor a digitalizar va a pesar 2 bytes. ¿Tá? 2 bytes, de 9 hasta 16. De 1 hasta 8 es un byte. ¿Tá? De 9 a 16 es 2 bytes. ¿Tá? 2 bytes es hasta 16 bits por cada número. Entonces, cuanto más números a digitalizar, más pesada es la imagen. Y más profundidad, la profundidad de color va a ser la misma, pero en realidad tenemos más peso por cada octeto. Bien. Característica de la imagen digital, entonces.
mucho ya hablamos de esto, matriz de la imagen, resolución espacial y rango dinámico. La matriz de la imagen es cuánto se separa el muestreo, en cuántas cantidades diferentes de grises tenemos y la matriz en sí. ¿Tá? Se con- Obviamente es el conjunto de filas y columnas, ¿tá? Donde cada celda tiene un valor determinado con una posición determinada. Y ya les dije mucho eso, por eso sigo de largo, que la matriz de cada imagen va a depender de la modalidad y de la capacidad computacional que tenga esa modalidad también, pero generalmente pueden ir desde los 256 para arriba hoy en día. Les puse estos valores porque de equipos más viejos tienen esos valores, pero hoy en día es mucho más, mucho más. De 256 para arriba. Casi no se usa más de matriz de 256, ya son casi todas de 512 para arriba. ¿Ah? Aquí le puse algunos ejemplos para rayos X, para tomografía de 512, para resonancia de 256 512, ultrasonido, ecografía 512. Como verán, en lo más actual, las matrices han cambiado. Con respecto a la resolución espacial, habla de que cuanto mayor sea la cantidad o el número de píxeles que tenga o esté dividida esa matriz, más se parecerá a la real y depende mucho del área a estudiar, la resolución espacial y de la matriz. Está directamente relacionada con la matriz en sí, del tamaño de la matriz, pero está inversamente relacionada al FOV, al Field of View, ¿tá? O el área de visualización. Por eso siempre, por ejemplo, en tomografía que tenemos un rectangulito que nosotros determinamos el área a visualizar, el área a estudiar, nosotros tenemos que ajustarlo para que no queden espacios negros en la misma imagen y que la estructura que estemos analizando no quede muy en el centro con pérdida de resolución espacial. Entonces, siempre cuanto más ajustada la matriz a lo que estamos estudiando, mejor para que la resolución espacial de esa estructura sea la óptima. Por ejemplo, en tomografía lo que hacemos es, cuando adquirimos un abdomen pelvis y queremos estudiar la columna, reprocesamos las imágenes para ajustar la matriz a solo la columna, porque no es lo mismo ver la columna con todo el abdomen en la misma matriz que la matriz ajustada a solo la columna donde vemos mejor detalle de la columna. ¿Ah? Eso es ajustar el field of view al área que corresponde para que la resolución sea la óptima, óptima en el caso de la columna para que se pueda ver de manera óptima. Y como verán, el tamaño de la matriz, cuanto más el tamaño, esta es la misma imagen pero con matrices diferentes. Vieron que la resolución y la claridad de la imagen es mejor con cuanto aumenta la matriz. El rango dinámico es el número de tonalidades de grises que podamos tener y que sean posibles de representar en la imagen. Cuanto mayor sea el rango de grises, mayor es el rango dinámico que nosotros tenemos. ¿Ah? Y bueno, si comparamos un bit, un bit con 8 bits, estas serían las imágenes de referencia. Como vemos que la, el rango dinámico, la profundidad que tenemos es mejor en 8 bits y ni te digo de 16 bits. ¿Está? Siempre es así. Hay una cuestión con el rango dinámico para ajustarlo a la visión humana. El rango dinámico, dependiendo de lo que queremos ver, tenemos que ajustarlo porque nosotros tenemos un máximo de lo que podemos, de lo que podemos diferenciar. Puede ser que nuestra vista puede solamente ver hasta 32 matices de grises nomás. Tener un rango dinámico tan amplio y verlos todos con todo el rango dinámico es inútil para el ojo humano. Nosotros tenemos que ajustar el rango dinámico en base a lo que queremos ver. Mucho de esto se hace en tomografía, donde tenemos amplios rangos dinámicos, ¿tá? Y lo que se utiliza es una escala que se llama escala Hanfield, ¿tá? Que es una escala que básicamente designa los perfiles de atenuación, ¿tá? En una escala que va desde el 1000 hasta el -1000, básicamente. Puede ir más allá, obviamente que puede ir hasta el 3000 si queremos, ¿tá? Y en el centro está el agua, el valor
Cero sería el agua, el valor de 3000 sería una estructura muy densa o ósea, por ejemplo, o calcio, ¿tá? Y todo valor negativo se va más a los niveles de aire, ¿tá? Casi todas las estructuras de partes blandas se encuentran en este rango, en el rango que va desde los 15, 20 hasta el 50, 65 más o menos, y un poquito más arriba ya empezamos a hablar de sangre que tiene hierro y la vemos con mayor realce o densidad. Pero por debajo todo lo que son partes blandas, hígado, vaso, yo qué sé, todo eso, lo vemos con esos niveles donde se acerca mucho a lo que es la grasa, por ejemplo, también que está dentro de ese rango. Después todo por encima ya vamos a los límites. Y usamos un determinado nivel o centro de eso que le decimos ventana para posicionarnos en lo que queremos ver. Una cosa es si queremos ver solo estructuras óseas, nos colocamos nuestro centro de ventana en 3000. Entonces vemos solamente aquello que es muy denso u óseo. Y para generar un determinado contraste y ver la relación de esta estructura ósea o densa con el resto, nosotros lo que hacemos es modificar la ventana, el ancho de ventana que se le llama. Entonces, el ancho de ventana prácticamente ese es el rango de grises que voy a utilizar más menos el centro que yo coloqué. Quiero decir que, por ejemplo, si yo me coloco en 1000 o yo me coloco en 2000, voy a obtener un rango de grises que vayan por encima 1000 por encima y 1000 por debajo del valor de centro. ¿Está? Y con eso podemos diferenciar muchas estructuras que no lo pudiéramos diferenciar a simple vista, ¿ah? Con una herramienta que es muy eficaz y que se utiliza mucho en el diagnóstico por imagen. También podemos ventanear, que se le llama en radiología convencional y en las placas, ¿tá? Generando imágenes que son más difuminadas, con menos realce de bordes, ¿tá? O imágenes totalmente realzadas, muy duras y muy realzadas con mucho borde. Aquí está el esquemita que yo les acabo de explicar, más o menos. Todo lo que es partes blandas y tejido blando lo encontramos en este pequeño rango. Y aquí es como vemos un mismo corte si nos posicionamos en uno o en otro centro o en uno o en otro lugar de esta escala que va de más 1000 a menos 1000. Si por ejemplo nuestro centro lo colocamos en menos 600 con un ancho de 1200, vamos a ver ventana de pulmón, que le decimos, donde, como ven, todo el continente de la caja torácica y el mediastino prácticamente no lo vemos todo el medio blanco, del mismo color, podemos llegar a diferenciar algo, pero prácticamente casi lo quitamos. Cuanto más ancha es esa ventana, más sacamos el resto. Ahora, el centro está en pulmón, en aire casi, totalmente aire. Y vemos la trama pulmonar y el parénquima pulmonar, que es puro aire. ¿Está? Si vamos a ese mismo corte, pero en vez de centrarnos en menos 600 nos centramos en 40, vamos a ver todo lo que es partes blandas. Mediastino, todo el continente, pero no el contenido de la caja torácica. ¿Está? Vemos la diferenciación del mediastino, los grandes vasos, las cámaras, pero no vemos el resto. Y para ver partes blandas no precisamos, justamente, no precisamos una ventana muy amplia, precisamos una ventana más acotada para ver las diferencias. Entonces, con un ancho de 400 de ventana, vamos a ver las diferencias dentro del mediastino, por ejemplo. Ahora, si nos vamos a 1000, 2000, ¿ah? Ya vamos a ver solamente estructuras más óseas. Y dependiendo qué tanta relación queremos ver de esa estructura ósea con el resto, es el ancho de ventana que vamos a elegir. 3000 1000 sería, por ejemplo, lo ideal. Bien, todo bien óseo con un ancho de 1000, ¿tá? De ventana. Más ejemplo lo vemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos una ventana de pulmón con una ventana de mediastino, ¿tá? O de partes blandas.
Misma ventana de partes blandas o de mediastino, pero para abdomen, por ejemplo. Con ventanas que son de 350, no son amplias. Son bastante acotadas para ver justamente las diferencias de las estructuras dentro del abdomen. Y esto está contrastado, obviamente. Obviamente que está en una fase portal contrastada, porque si no tuviéramos contraste también todas las glándulas anexas y lo demás se ve del mismo color, todo gris. Y todo más o menos a la misma densidad. Entonces, justamente se utiliza el contraste para contrastar las estructuras. Después de esto es un corte de cráneo más tirando a supratentorial con ventana de hueso. Ven que todo el encéfalo no se ve. ¿Tá? Aquí tenemos una ventana para seno paranasales, por ejemplo. ¿Tá? Oído, ¿tá? 3500, 500, más o menos. ¿Tá? Eso es para oído. Después tenemos aquí, esto es una ventana para fosa posterior. ¿Tá? 120 hasta 230 más o menos en la posición de centro. 200, 300, hasta 350 si queremos, máximo, para diferenciar bien las cosas. Eh, y supratentorial, ¿tá? Ya vemos que es 30 a 30, 60. En realidad podría ser más, podría ser 40, 80. Acá sería 40, 120, 40, 80. ¿Está? ¿Por qué más acotada la ventana de supratentorial que de fosa posterior? Porque queremos ver bien la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, y por eso achicamos la ventana y contrastamos. ¿Está? Como se dan cuenta, es achicar la ventana, es sacar grises. ¿Está? Y con esto generar más contraste. Contrario sería lo contrario. ¿Está? Bien. Por último, ventajas de la radiología digital. Se supone que produce una mejora en las dosis que reciben los pacientes, eh, y eso sería la mejor ventaja, o dentro de las ventajas, la número uno. Después, obviamente, todo lo que conlleva el tema de que sea digital, lo que es formación directa de la imagen, reducción de materiales contaminantes, ahorros económicos en placas, disminuir el espacio físico donde antes se guardaban placas, hoy en día, o por ejemplo, donde antes había una procesadora automática, hoy día solamente hay unas digitalizadoras que son a veces muy pequeñas y no ocupan nada, entonces ganamos en eso. El tema del diagnóstico remoto, donde un médico puede estar en su casa e informando una tomografía que se está haciendo. Muchas de esas cosas que vienen de la mano con lo que es digitalizar un servicio. ¿Tá? Ahora, sigue después de tantos años donde esto ya está instaurado y en muchos lugares ya está casi todo digitalizado en forma directa, casi sin chasis, todo con paneles planos, se sigue lamentablemente imprimiendo en algunos lugares, en otros optaron por imprimir en papel, pero igual se pide la impresión en papel. Obviamente no hay ya materiales contaminantes, pero bueno, se sigue imprimiendo. Lamentablemente se sigue imprimiendo. Y el tema de la dosis de radiación a los pacientes es discutible porque como visualmente la imagen digital nosotros no vemos las diferencias netas de sobreexposición, porque es más lineal, no hay una curva característica, ¿tá? Sigmoidea, con su hombro, su parte recta. Simplemente acá la relación es directa y es una lineal directa. Por ende, si sobreexponemos una imagen, casi no vamos a ver una imagen quemada. Sí, una imagen ruidosa, es decir, si hay subexposición, la imagen puede estar ruidosa, pero eh, nadie trata de caer en ese ruido, entonces hay muchos estudios que justamente hablan de esto, de que
en vez de reducir las técnicas que se debería reducir, siempre se sigue haciendo, en muchos lugares se sigue haciendo con las mismas técnicas que se hacía con películas, con sistema película pantalla, y a veces con más técnica. Porque como con más técnica no se ve la diferencia de sobreexposición, la imagen que entregamos es linda, preciosa, sin ruido, pero puede estar el paciente quemado. Entonces, nada, es muy relativo todo, pero prácticamente estas serían las ventajas que son, que podrían ser. ¿Dudas, chicos? Yo no sé si duda, pero más que nada como para ver si he entendido de digitalización Sí, el proceso. O sea, sí, llega una señal analógica, ¿no? Entonces, ponele que tenemos una matriz de 1024 por 1024, tendríamos que muestrear esa señal en 1024 por 1024 píxeles, ponele. Y cada píxel va a medir la intensidad de radiación que le llega. Entonces, después en la cuantificación es como que si agarrásemos todos los valores de amplitud y lo dividimos en una serie de fragmentos dependiendo de la cantidad de bits de profundidad que tenga la imagen, y cada fragmento va a tener un tono de gris. Entonces, según la señal que le llega a cada píxel, va a caer en un fragmento que va a tener ese tono de gris. sí, Y después, y después ese valor basa al proceso de codificación que vimos con los capacitores y eso. es correcto. Y no importa Y, en qué modalidad estés, siempre va a ser de la misma manera. y en la codificación, entonces, si el valor, ponerle de carga que llega es igual al que tiene el capacitor por defecto, no pasa nada. Es como que toda la carga pasa al siguiente capacitor, no hay resto. Es correcto. Está ok, muchas gracias. Precioso. Me encantó el resumen del compañero porque acaba de resumir prácticamente todo lo que le dije de buena manera. Es así como lo dice el compañero. De eso se trata el proceso de digitalización. Chicos, vamos a hablar ahora vamos a empezar un poquito con receptores. Voy a hablar muy poquito, solamente algo en lo posible, no los quiero tomar tanto tiempo. Espero en estos 20 minutos que nos quedan hacer un inicio del tema de receptores. ¿Está? Sé que hay gente de acá de radioterapia que si tiene dudas siempre pregunten. No tienen la parte analógica, no tienen técnicas, no tienen física, creo, no tienen física básica ni física radiológica como tiene la carrera de imagenología, pero bueno, está, cualquier cosa me preguntan y si tienen dudas, con gusto, si yo se las puedo responder, se las respondo. Tienen que entender que cualquier receptor, analógico o digital, a tomar en cuenta lo que le llega al receptor. Estamos hablando que nosotros cuando hacemos una placa generamos fotones X que van a ser acelerados para traspasar una determinada estructura con una determinada densidad. Y lo que llega al receptor va a depender de justamente las características de esta estructura. ¿Está? Y no importa cuál sea el receptor que está abajo, siempre va a depender de eso. ¿Está? Nosotros lo que vamos a hablar acá es de un proceso diferente a cómo se hace de manera analógica la formación de la imagen. En este caso de receptores digitales convencionales. Primero los convencionales, que en todos los lugares, por ejemplo en ACE, en todo el sistema ACE, están los casting, como les dije la clase pasada, donde está ampliamente distribuido, que lamentablemente ya casi no quedan equipos como esos, quedan muy poco los service más ya te están diciendo que, bueno, tarde o temprano ya los equipos van a quedar obsoletos porque el mercado avanza tanto y no hay repuesto de nada, así que hay que cuidar lo que tenemos. Y bueno, indefectiblemente vamos a caer en lo digital directo, que es mucho mejor para nosotros, pero claro, para las entidades siempre es un costo mayor. ¿Tá? Receptores, hay muchos receptores digital, hay de varios tipos. Voy a tratar de más o menos hablar hoy solamente de los receptores digitales
radioluminiscente con memoria, los clásicos CR, ¿tá? Y nada más que eso, después el resto lo dejamos para la clase que viene. ¿Está? Bien, como le dije, las ventajas de digitalizar y de tener una imagen de tipo digital son muchas, todas obviamente relacionadas con el de una imagen digital, el postprocesado, el cómo manipularla y, si hacemos las cosas bien, la menor dosis que pueden brindarle al paciente, ¿no? Menos técnica, porque generamos mismas imágenes con menos técnica. Y si nosotros vamos a los pasos que nosotros teníamos antes con la procesadora automática, que íbamos, entramos al paciente, lo recibíamos, lo posicionábamos, colocábamos el chasis, después procesábamos la imagen, la película, estos serían más o menos los pasos a seguir. ¿Tá? Nosotros con lo digital vamos a reducir todos estos pasos para que los tiempos de adquisición sean menores. ¿Cómo se clasifican los sistemas digitales, los receptores en radiología convencional? Y bueno, yo más o menos me armé este cuadrito, que hace tiempo lo tengo, siempre lo doy y sigue siendo así, no va a cambiar. Tenemos analógico y digital, los analógicos son películas, como ya lo habíamos dicho, y dentro de los digitales tenemos de captura directa o captura indirecta. ¿Tá? También tenemos de detección indirecta y detección directa. Entonces, eh, la captura está basada en lo que yo voy a hacer con el dispositivo receptor. El CR es prácticamente como que si tuviéramos un chasis analógico. Nosotros vamos a donde está el paciente, colocamos el CR, el chasis CR, el chasis de CR, el buki de mesa, el buki de pared o debajo de un miembro del paciente, lo que sea, y realizamos la placa como si tuviéramos un sistema de película de pantalla. Lo que va a cambiar es que en vez de tener una película que procesar, vamos a tener una digitalizadora que va a tomar la IP que está adentro y la va a digitalizar. Va a leer la IP y la va a digitalizar. Por eso se dice que la captura es indirecta, porque nosotros tenemos que ir con el chasis donde está el paciente y generar la imagen. ¿Está? Detección es indirecta también el CR. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la imagen procesarla para obtenerla en una computadora. ¿Está? La captura directa son todo aquello que son básicamente paneles planos. ¿Está? Tenemos un receptor en el buque de pared o un receptor en el buque de mesa que están fijos ahí. O si es inalámbrico, lo podemos sacar del buque de mesa, lo colocamos sobre la mesa y prácticamente hacemos la placa sobre el receptor digital, panel plano, y la imagen la obtenemos directamente una vez que nosotros, sin procesar, una vez que nosotros disparamos, la imagen es prácticamente instantánea, aparece en el equipo, en la computadora, en el monitor. Dentro de lo de captura directa, que son los paneles planos, podemos decir que son de detección directa e indirecta si nos basamos en el proceso que sufre, ¿tá?, dentro de cada panel plano la información para llegar a lo que es la imagen. Algunos tienen más pasos que otros. Aquellos que tienen mayor cantidad de pasos a seguir dentro del panel plano para generar la imagen son los de captura indirecta. Aquellos que son prácticamente instantáneos porque el proceso es menor, que sufre la información dentro o que sufre los fotones X para llegar a ser información en forma de imagen, cuando sea menor, sí, es de captura directa. Y estos son, por ejemplo, los de selenio amorfo. ¿Tá? Después tenemos lo que son en conjunto, por eso les digo que son con más pasos, porque en realidad acá para obtener la imagen en el panel plano tenemos o un
CCD, un receptor, un chip de CCD con fibra óptica acoplado a un centellador de iodo de cesio o a un centellador de iodo de cesio asociado a silicio amorfo. ¿Está? Prácticamente es así. Entonces vos tenés un paso donde el iodo de cesio, que es un centellador, como lo dice, va a convertir los fotones X en luz. Y luego esa luz que es equiparable con lo que le llegó al iodo de cesio, es recibida o por un chip de CCD, ¿tá? O por una matriz de silicio amorfo, ¿tá? Y de aquí se genera la imagen. Entonces son más pasos lo de detección directa, indirecta, perdón, que lo de detección directa, donde automáticamente acá tenemos el fotón X que llega al selenio amorfo y de aquí la señal analógica para digitalizar. Y listo. ¿Está? ¿Entienden? Los de los receptores indirectos que vos tenés que llega la señal. Son esos que, por ejemplo, vos pones el chasis, llega la señal, forma la imagen y vos lo metés ahí en, ¿cómo es? En la ay, no me sale, en la digitalizadora esa que tenés y hace como el borramiento de esa imagen y podés volver a utilizar el mismo chasis Es para correcto. después volver a crear una imagen. Es correcto, esto mismo que le estoy mostrando ahora. Prácticamente los CR lo que hacen es tener una matriz de fluorohaluro de bario enriquecido con europio, o con europio, que lo que va a hacer es absorber la emisión fotónica, es decir, lo que atravesó el paciente, ¿tá? Absorbe eso y tienen electrones que van a cambiar su estado de valencia de un punto estable a un punto semiestable y que luego, miércoles, ya estoy quedando sin voz, y que luego eh, estos electrones son estimulados con un láser del rango del rojo, para que luego vuelvan a su estado de estabilidad. Esta vuelta de estos electrones a su estado estable, en su orbital donde estaban, va a hacer que emita luz. Y esa luz va a ser captada por un fotomultiplicador. Yo se lo expliqué ya esto. ¿Tá? Y la cantidad de luz que le llega se va a amplificar en señal y se va a convertir en electrones que luego va a generar una señal analógica recibida por un conversor analógico digital que luego va a digitalizar. ¿Tá? Prácticamente en resumen es eso. Sí, son los clásicos CR, son los chasis que van a encontrar de karting como estos que están acá, que se hace la placa como si fuera un sistema película pantalla y que después se lleva a un aparato donde lo colocamos en una ranura donde él va a agarrar el chasis, le va a vaciar lo que está dentro, que es una IP, y va a hacer la lectura de eso. ¿Tá? Básicamente es una tecnología desarrollada por Fuji en el 81, básicamente, fue para la guerra, fue para otras utilidades, pero bueno, sirvió para la medicina y bueno, sigue siendo en forma de cassette. Es más, te digo, creo que los chasis son muy parecidos, los chasis de Agfa, por ejemplo, son muy parecidos a los chasis mismos de Agfa de películas, son igualitos, son los mismos. Los de Kerstin, Kodak y Fuji son diferentes, pero bueno, eh, son todos prácticamente lo mismo. La IP, es decir, la lámina que está dentro de esos chasis, que prácticamente es un soporte con una pintura aplicada, que ahora vamos a ver las características, tiene varias capas. ¿Tá? Tiene una capa anterior que es transparente y de protección. ¿Tá? Tiene un soporte de polietileno endurecido con carbono para evitar la reflexión del láser. ¿Tá? Y una capa sensible. ¿Tá? Y otra capa posterior que es de protección. Si vemos acá, tenemos la capa de fósforo, tiene un recubrimiento tiene una base, si vamos de abajo para arriba, tiene una base donde la soporta. ¿Tá? Tiene una capa reflectante y luego tiene el fósforo, ¿tá? En un aglutinante. Por encima del fósforo, un recubrimiento protector. ¿Tá? Básicamente es eso. Esta capa sensible, que puede variar entre 100 a 300 micras, dependiendo de las características de la IP,
Son eh, fluorohalogenuros de bario enriquecido con europio. Básicamente puede ser fluorocloruro o fluorobromuro. ¿Está? Y el europio es muy importante en este sentido. Ahora vamos a ver por qué. Por eso tan enriquecido con europio. ¿Cuáles son las fases de la lectura de esta IP? Son dos. Una es la integración y la memorización y otra es la conversión y la lectura. La integración y la memorización es la pérdida proporcional de electrones del europio, ¿tá? Proporcional a la señal que le llega, a los fotones que atravesaron esa estructura. Estos electrones pasan de un nivel, pasan a un nivel superior de energía, porque una vez que le llega a los fotones, se le da la energía suficiente para pasar a un estado de inestabilidad. Hay una vuelta no espontánea de los electrones en su estado de estabilidad. Los electrones atrapados son por los halogenuros, quedan en un estado semiestable, que es proporcional a lo que es la imagen latente. Y luego la conversión y la lectura es la que revela esa imagen latente. Básicamente fuerzan a esos electrones a regresar a su estado de estabilidad por medio de un láser de 633 nanómetros, básicamente, helio neón, básicamente utilizan eso, que hace que liberen los electrones y esta liberación de electrones hace que un fotón de luz se emita. Fotones de luz de 390 nanómetros más o menos en el rango de emisión del azul, ¿tá? Y que luego esto se lee por un conversor, por un fotomultiplicador que básicamente captura toda la señal de luz y amplifica la señal para luego pasársela al conversor análogo digital. ¿Tá? Como ven acá en el esquemita, láser que van entre el naranja y el rojo, entre los 600 y 700 nanómetros aproximadamente, y la emisión de 400, entrar en el 400 para la emisión de luz que se genera por fosforescencia. Aquí vemos un esquemita muy práctico para entender esto. Tenemos los fotones X que le llegan a esos electrones que estaban en un estado estable, que los vuelcan a un estado de inestabilidad, le dan energía para que caigan en ese estado de inestabilidad, que luego por sí solo, con el transcurso del tiempo, pasa a un estado de semiestabilidad. Es decir, se cargan energía, pero empiezan a perder energía. Es decir, cuanto más pasa el tiempo, van perdiendo más energía, pero igual siempre quedan en un estado de semiestabilidad o trampa, que es muy proporcional a lo que es la imagen latente en película pantalla. Entonces, si vemos la fórmula, vemos que el europio pasa de 2 más a 3 más, queda más positivo, es decir, pierde el electrón el europio. ¿Tá? Y ese electrón es captado por el flúor. ¿Tá? Por eso es fluorohalogenuro de bario enriquecido con europio, porque necesitamos el flúor y el europio. ¿Ah? Una vez que nosotros tenemos esos electrones en su estado semiestable, vamos a estimularlo para forzar ese electrón a quitarlo de ese estado de semiestabilidad y con esto emitir un fotón de luz. Ese electrón vuelve al europio. ¿Tá? Europio 2 más y el flúor que pierde el electrón y que se genera un fotón de luz. ¿Tá? Diferente sería la fluorescencia, que es otro proceso diferente y que se diferencia de este por el tiempo en el que nosotros tenemos la luz. Aquí lo que nosotros tenemos es una emisión lumínica por estimulación, no emisión lumínica eh, instantánea, ya que la energía es otra. La lectura, bueno, la lectura, como ya les dije, ¿tá? No sé si fue la clase pasada, se hace por medio de óptica, ¿no? Es un conjunto de espejos, prismas y demás
que hacen que el láser esté focalizado y esté centrado en generar un barrido determinado, porque sí o sí tiene que tener este barrido, ¿está? Para que la lectura sea homogénea y sepamos de dónde viene la luz que se está emitiendo. Aparte, existen filtros que evitan que estos láseres rojos o este láser rojo incida sobre, por ejemplo, el fotomultiplicador, para que no haya una lectura errónea, porque el fotomultiplicador lo que quiere es leer los fotones de luz que se emiten, no el láser que se está generando por el equipo para hacer la lectura. ¿Ah? Y acá hay algo muy importante. El espesor del láser va a determinar mucho el- 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 la resolución final de esta imagen, porque vamos a determinar la matriz, ¿tá? Que se va a visualizar en función del espesor del láser. Cuanto más energía tiene este láser y más finito es, mayor es la resolución final que vamos a obtener. ¿Está? Bien. Entonces, como le dije acá, el esquemita, tenemos láser que barre, ¿está? De proximal a distal, de, en muchos casos de izquierda a derecha, ¿tá? Pero siempre en un barrido de superior de proximal a distal, del comienzo de la película al final, la película del fósforo al final, y un barrido que no es horizontal, que no es vertical, sino que es horizontal en la mayoría de los casos. ¿Está? Toda esta señal lumínica es captada por un fotomultiplicador, amplificada y mandada por señal analógica al conversor analogita. Y aquí tenemos básicamente para que lo tangible, ¿no? Es decir, ¿dónde están estas cosas? Porque, bueno, si ustedes van a un servicio de ACE, por ejemplo, van a encontrar esta digitalizadora como ven acá, pero esto sin la tapa. Yo acá le saqué la tapa y van a ver el lugar donde está el láser y todo el conjunto de lentes y ópticas que hacen que se produzca la lectura de la IP, una parte central donde están unas lámparas halógenas, que son las que borran la imagen después de hacer la lectura, y bueno, y todo el sistema mecánico. ¿Está? Los chasis se colocan en esta ranura que ven acá, y una vez que se colocan, que esté asociado a un paciente, se cierra un anclaje que tiene acá, se cierra, y por medio de una mecánica que tiene el equipo, quita la IP que está adentro de la carcasa, y la va leyendo. La posiciona y la lee. Aquí está la óptica, los láseres se emiten y son centrados y focalizados y configurados con un determinado espesor para la resolución que queremos. ¿Y por qué les digo esto? Porque va a cambiar en función al chasis que le estamos colocando. No es lo mismo colocarle un chasis de mamo que un chasis de convencional. Por eso tenemos que hacer la lectura antes para decirle a la digitalizadora la lectura, la asociación de este chasis a un determinado paciente y un determinado estudio, para decirle a la digitalizadora que nosotros estamos poniendo un chasis de mamo o un chasis de convencional. ¿Por qué? Porque ahí va a cambiar el espesor del láser y la forma de cómo hace la lectura, la velocidad de la lectura. ¿Quiero más resolución? ¿Qué hago? La velocidad de la lectura es más lenta y el espesor es más fino. ¿Ah? Contra ello sería en convencional. Una vez hecha la lectura, toda la luz se emite y se centra en esto. Esto que ven acá son los filtros que utilizan los fotomultiplicadores antes de que le llegue la luz, para que el láser no incida y no genere una mala señal. Y acá lo ven. ¿Vieron estos tubos que están acá y esto que está acá? Estos son los fotomultiplicadores. Señal por duplicado para generar una mejor resolución final. Y lo que ven acá es íntegramente asociado es la placa del conversor análogo digital. ¿Está? Si ven acá, yo se las puse. Aquí tenemos el fotomultiplicador de un lado, fotomultiplicador del otro, y toda una serie de capacitores, 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 ¿tá? Y transitores, ¿tá? Con sus resistencias
para justamente convertir toda la señal analógica que va saliendo de cada fotomultiplicador en una señal digital. ¿Está? Acá tenemos el fotomultiplicador. ¿Está? Es como le dije ya una vez, creo, es un tubo al vacío, es un detector óptico al vacío que aprovecha lo que es lo que se le llama efecto de emisión secundaria de electrones para responder a niveles muy bajos de iluminación, manteniendo un nivel de ruido aceptable. ¿Tá? Básicamente lo que hace está compuesto por un fotocátodo que emite electrones cuando incide sobre él una energía determinada. ¿Tá? Un campo eléctrico que existe dentro acelera los electrones y hacen impactar estas chapitas, entre una y otra chapita, van saltando, pic, 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 así, y cada vez que saltan por diferencia potencial, amplifican la señal. ¿Tá? Básicamente lo que hacen es, el fotocátodo convierte la luz en electrones, estos electrones son acelerados a una de las chapitas, ¡pum! Chocan y emiten más electrones, ¡chum! Chocan en otro dino y emiten más electrones, y así sucesivamente hasta que amplifica la señal y que la que salga va a ser obviamente mayor que la que entró. ¿Ah? Más imágenes. Y aquí tenemos un paneo lateral de un fotomultiplicador, ¿tá? El fotocato de este lado, y cómo están dispuestas las chapitas para que los electrones sean acelerados de un punto a otro y que cada vez se amplifique más la señal. En conclusión, la resolución en estos tipos de equipos va a depender del espesor, la velocidad del barrido y el grosor del fósforo. ¿Está? El grosor del fósforo está muy, sí, lo podemos traspolar a lo que era el grosor de la película. Va a determinar mucho la resolución que vamos a obtener. ¿Está? El grosor del fósforo. ¿Está? Cuanto el láser sea más fino, mayor cantidad de píxeles tenemos, y cuanto más la velocidad del barrido, menor es la cantidad de información por píxel. Así que hay que ajustar, dependiendo del chasis que vamos a leer, la velocidad y el grosor perdón, del láser. ¿Cuál es la ventaja de estos sistemas? Y que, bueno, son compatibles con los equipos que ya están. Nosotros tenemos equipos que ya estamos utilizando, queríamos digitalizar. Bueno, está, lo más barato es esto: agarrar equipos CR, cambiar los chasis y digitalizarlos. Nada más que eso. Obviamente con esto aumenta mucho más la facilidad y la agilidad porque el proceso es más rápido, el proceso de digitalización era más rápido que, o es más rápido que los de procesadora automática, en muchos casos. Y con esto disminuir el número de repeticiones. ¿Está? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas repeticiones por falta de técnica o por técnica inadecuada. Y con esto podemos, gran parte de ellas, pasarlas de largo. Y bueno, otras ventajas son las propias de los sistemas de digitalización, el tema de cómo la posibilidad de manipularlas, enviarlas, cambiarle contraste, brillo, demás, eso es neto solamente de lo digital. Analógico no teníamos la chance. ¿Cuál es el inconveniente y el grave inconveniente que yo les decía hace un rato? El que no tiene límite neto de sobreexposición. Es decir, que hay una gran implicancia en la radioprotección. Nosotros, para que no nos quede ruidosa, nos tirábamos las técnicas más arriba y bueno, no nos queda ruidoso, pero podemos quemar al paciente y no se nota en la imagen. Si vemos acá el esquemita, les muestro. Esto es una rodilla con 70-80, la misma rodilla con 72,5. 70 kilovolts, 2,5 miliamperes. Hay muy poquita diferencia. Capaz que esta está un poquito más ruidosa. Ahora, miren esta. 71,6. 71,6. No se ve nada. 70-25. Pasa de rosca. Las partes blandas se perdieron. ¿Está? Eh, y si vemos que la imagen más adecuada sería la de 70,6,4 o 70,12,5, ¿está? Más o menos. Una rodilla sin Buki, 50-10, 50-12.
No, yo no le doy tanto kilobol. ¿Está? Una rodilla con Buki, sí. Ahí sí. Aumento 10, 60, 10, 60, 12, más o menos. Las normales, ¿no? Bien. Pero acá sí se nota la diferencia en película pantalla. En sistemas digitales no hay diferencia. Y esto mejora más aún con los sistemas de paneles planos, donde las técnicas pueden ser aún mejores, más bajas y generar mejores placas. Y así todo, hay estudios que analizan esto y llegan a las conclusiones que todavía es como que somos duros de pelar con el tema de las técnicas y no la bajamos. Y lamentablemente la gente no se entera. Eso es lo que tiene la magia de la radiología. Repetir y, y jugar con las técnicas es la magia de la radiología. ¿Está? Chicos, sacamos una parte de todo el proceso inicial que teníamos con el sistema película-pantalla. Cuando veamos sistemas digitales, paneles planos, todo este proceso se va aún a reducir más. ¿Cómo es el borrado? Porque algo queda siempre de imagen latente. Por más que nosotros hayamos hecho un barrido, lectura y caído esos electrones de estado semiestable al estado estable, algunos otros electrones quedaron. Entonces, ¿cómo hacemos? ¡Pap! Golpe de luz, hacemos que las lámparas que están acá se prendan, le damos por un determinado tiempo según la marca y se borra la imagen con esto. Aquí tenemos las lámparas halógenas, saco para atrás el panel y vemos todas las lamparitas que se usan justamente para borrar la imagen, como decía la compañera, ¿verdad? Dudas, chicos. No voy a seguir más porque lo siguiente ya son sensores de carga acopladas y paneles planos. Yo te puedo hacer una pregunta de imagen digital rápida. Sí. Si tuviésemos una matriz en vez de 8 bits por píxel de 9 bits por píxel, sería tipo que a cada valor de amplitud correspondería una, en la codificación, una combinación de 9 dígitos y no de 8. Sería la diferencia. No, de 16. Sí o sí Ah, ok. tenés, sí o sí tenés el octeto, aunque sea de 9 bits. Está bien. O sea, podría ser si es un número bien bajito, que todo lo primero está Podría todo cero. ser, podría ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y ahí toda una combinación de 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, yo qué sé. Está bien, 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 está. Tenía esa duda. Y después con el ventaneo, si yo, por ejemplo, quiero ver algo y quiero solo ver eso, pondría el centro de ventana donde corresponde a ese tejido y después como que mucho ancho de banda para que se pierda todo el contraste del resto. Sí, Está. es correcto. Eso es lo que se haría. Cuanto más ancho de banda, yo saco todo lo que está afuera. Eh, em, a ver. Puch. Déjenme un segundito que yo lo que quiero hacer es le voy a hacer un ejemplo de eso justamente. Justito, justo cuando doy esto, resulta que, a ver, voy a terminar la grabación, porque si no,